Bien. Como les dije anteriormente, propiedades coligativas son propiedades de las soluciones. Son propiedades como la presión de vapor, el ascenso bulloscópico, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Estas propiedades dependen, ¿sí?, del solvente y además de la cantidad de moles de soluto que contenga la solución. No depende del tipo de soluto, sino de la cantidad de moles de soluto. ¿Qué ocurre con estas propiedades? Y vamos al tercer ejemplo. Por ejemplo, nosotros podríamos tener que si tenemos un determinado solvente, agua, el agua tiene un punto de ebullición determinado. Si al agua le agregamos sal, el agua hierve a mayor temperatura, la solución salina hierve a mayor temperatura. Esto mismo ocurre si nosotros tenemos agua en el punto de fusión a 0 grados. Si le agregamos sal, el agua ocurre un descenso de ese punto de congelación. Eso se debe fundamentalmente a la primera propiedad que nosotros llamamos reducción o variación de la presión de vapor. ¿Qué ocurre con la variación de la presión de vapor? Según lo que observó Raoult. Si nosotros tenemos un determinado solvente, ese solvente tiene una presión de vapor. Se llama presión de vapor del solvente puro. Es la presión que ejercen las moléculas en estado gaseoso que están sobre el líquido. Para tener presión de vapor nosotros tenemos que tener un recipiente cerrado con dos fases, un líquido y vapor de ese líquido. Ese líquido, esa fase vapor ejerce una presión. Esa presión se llama presión de vapor. ¿Qué observó Raoult? Que si nosotros agregábamos un soluto, la relación, la cantidad de moles de soluto en relación con el número de moles de solvente variaba. ¿Por qué? Porque en fracción, en porcentaje, a medida que agregamos un soluto, en porcentaje, si tendríamos menor cantidad de solvente, en porcentaje, en fracción molar. Entonces, ¿qué observa Raoult? Que si él multiplica la fracción molar de solvente por la presión de vapor del solvente puro, él lo que obtenía era la presión de vapor, esa nueva presión del solvente en la solución. Entonces, P1 es la presión del solvente en la solución y P1, 0, es la presión de vapor del solvente puro. X1 es la fracción molar de solvente, ¿sí?, cuando le estoy agregando soluto o cuando le agregué una cantidad de soluto determinada. Esto se puede escribir de otra manera, diciendo que la variación de la presión de vapor, siendo variación delta P, es igual, ¿sí?, delta P, a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor del solvente en la solución. O mejor dicho, la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Eso es el delta P, la variación de la presión molar. ¿Y eso a qué va a ser igual? Si despejan de la ecuación anterior. Va a ser igual a la fracción molar de soluto, siendo X2 fracción molar de soluto, por la presión de vapor del solvente puro. Es decir, que la ley de Raoult la podemos condensar en esta parte, ¿sí?, de la ecuación, diciendo que el delta P, variación de la presión de vapor entre el solvente puro y la solución, va a ser igual a la fracción molar de soluto por la presión de vapor del solvente puro. Esto es lo que ustedes van a encontrar como ley de Raoult. Delta P igual a X2 por P1, 0. Ahora, si nosotros agregamos un soluto a un solvente puro y este soluto hace que la presión de vapor baje, teniendo en cuenta, ¿sí?, la relación que existe en entre la presión de vapor y el punto de ebullición, podemos decir lo siguiente.
que cuando nosotros agregamos un soluto en un solvente, va a ocurrir una variación de su punto de ebullición, siendo T, ¿sí?, la temperatura de ebullición. Se produce una variación, en este caso decimos un aumento, reitero el concepto. Si tenemos agua y le agregamos sal, la solución va a hervir a mayor temperatura que el agua pura. Ejemplo, ¿sí?, sin entrar en números. Si tenemos agua y el punto de ebullición es 100 grados Celsius y le agregamos sal, probablemente, seguimos calentando y tomamos de nuevo la temperatura, vamos a observar que el punto de ebullición aumenta unos grados. Obviamente, ese aumento de unos grados, cuántos grados aumente, va a depender de varios factores, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que me permiten calcular ese delta TB, esa variación del punto de ebullición? Por un lado, la molalidad. Recuerden que molalidad es el número de moles de soluto por kilogramo de solvente. Y por otro lado, va a depender del tipo de solvente. Reitero, el punto de ebullición va a depender del tipo de solvente. ¿Cómo se expresa esa dependencia del tipo de solvente? Multiplicando por una constante, que esa constante se llama constante ebulloscópica. Esa constante ebulloscópica, reitero, depende del tipo de solvente. El agua tendrá una constante ebulloscópica, el alcohol etílico tendrá una constante ebulloscópica, la acetona tendrá una constante ebulloscópica, ¿sí? Y ese delta, esa variación de su punto de ebullición, ¿sí?, entre el solvente puro y la solución, va a ser el producto de esa constante ebulloscópica, que es experimental y está en tablas, multiplicado por la molalidad. ¿Sí? Molalidad, número de moles de soluto por kilogramo de solvente o miligramos de solvente. Entonces, esa constante tiene una unidad. Esa constante es grados sobre m, siendo m molalidad, ¿sí? Entonces, esos grados pueden ser grados Celsius o grados Kelvin, porque si el segmento del grado en Celsius y en Kelvin es lo mismo. Lo que varía es el punto en el cual nosotros partimos y comenzamos a medir. Entonces, si a nosotros nos da que el delta T es 3 grados, después veremos si nosotros estamos trabajando con Kelvin o con Celsius para sumar esos 3 donde correspondan. Si el delta T es 1 grado, veremos dónde nos posicionamos para determinar ese punto de fusión o punto, en este caso punto de ebullición. Lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Vamos al descenso crioscópico o disminución del punto de congelación. El criterio es exactamente el mismo. Cuando nosotros tenemos agua, el agua funde a 0 grados. Si nosotros le agregamos sal, ¿sí?, el agua va a fundir, ¿sí?, a, por ejemplo, menos 2 grados. Es decir, se enfría más. Ese descenso se llama disminución del punto de congelación o descenso crioscópico. Entonces, en este caso, delta Tc, descenso del punto de congelación o crioscópico, va a ser igual a la temperatura de congelación o al punto de fusión. Temperatura de congelación o punto de fusión es lo mismo, ¿sí?, del solvente menos la temperatura de congelación o punto de fusión de la solución. La fórmula es la misma. Delta Tc va a ser igual a K sub C por M. Lo que es antes era ebullición, ahora es congelación o crioscópico. Multiplicado por la molalidad. Recuerden, molalidad, número de moles de soluto por kilogramo de solvente.
esa K sub C tiene las mismas unidades, grados Celsius o grados Kelvin sobre molalidad. En algunas tablas las encontrarán como grados Celsius, en otras tablas como grados Kelvin, ¿sí? Pero en realidad el concepto es grados, porque el número va a ser exactamente el mismo. Eso es para un solvente dado, eso es lo que tienen que tener claro. Siempre las constantes crioscópicas o bulloscópicas son del solvente. Y entonces, con esos datos que son experimentales, pueden calcular el descenso, en este caso crioscópico. Los valores numéricos del ascenso de la K ebullioscópica y la K crioscópica para un mismo solvente son distintos y son experimentales. Vamos a algunos ejemplos de constantes molales, ¿sí? Para 3 solventes: agua, benceno y etanol. Para el agua, ¿sí?, la constante crioscópica del descenso del punto de congelación es 1,86 grados Celsius sobre molalidad. Este dato es experimental y se los vamos a dar. La constante bulloscópica o K sub B o EB es lo mismo, es grados Celsius sobre molalidad, la misma unidad, pero en este caso es 0,52. Además, en esta tablita le dan los puntos de fusión y el punto de ebullición del agua, del benceno, del etanol. Y así tienen del benceno, que es otro solvente, y del etanol, otro solvente, su constante crioscópica y constante bulloscópica. Vamos a un ejemplo que dice: ¿cuál es el punto de congelación? ¿Sí? Recuerden que punto de congelación o punto de fusión es lo mismo. De una solución que tiene 478 gramos de etilenglicol anticongelante, en este caso sería el soluto, en 3.202 gramos de agua. Les dan la masa molar del etilenglicol, 62,01 gramos por mol. Si no les dieran la masa molar en el problema y les dan la fórmula, la pueden calcular sumando las masas atómicas. En este caso les dan cuál es la masa molar. Entonces, para calcular el punto de congelación vamos a usar, ¿sí?, la formulita de descenso crioscópico. El delta T, ¿sí?, C, fíjense, TF o TC es lo mismo, ¿sí?, descenso del punto de congelación, va a ser igual a KF o KC, que es lo mismo, constante del punto de fusión o constante crioscópica, por la molalidad. La constante crioscópica del agua, esto lo sacamos de tablas, ¿sí?, como ven, es 1,86 grados Celsius sobre molalidad. Esto es un dato de tablas. Primero lo que tenemos que calcular es la molalidad. Es una regla de 3, ¿sí? Recuerden que la molalidad es el número de moles de soluto por kilogramo de solvente. Esto lo que representa es la regla de 3. Primero calculamos el número de moles de soluto. Si 62,01 gramos de etilenglicol es un mol, 478 gramos es X. Esta proporción les da el número de moles de soluto. ¿En qué cantidad de solvente? En los 3.202 kilogramos de solvente. Cuando hacen este cociente, lo que están haciendo es una regla de 3, diciendo, si entre 3,202 kilogramos de solvente hay este número de moles de soluto, lo que está en el numerador, en 1 kilogramo de solvente X. Eso les va a dar 2,41 molal. Recuerden que esta M quiere decir molal, ¿sí? Molal. Entonces, ya averiguamos la molalidad de la solución. Por lo tanto, el delta C, recuerden esto, delta TF o delta C es lo mismo, va a ser igual a la constante crioscópica, 1,86 por la molalidad. Eso les da, ese producto, cancelan molalidad con molalidad, 4,88 grados Celsius. ¿Sí? Grados Celsius. ¿Por qué? Porque están usando la constante en grados Celsius. Ya tienen el delta C, delta TC, 4,88. Decimos que cuando nosotros disolvemos 478 gramos de etilenglicol anticongelante en 3.202 gramos de agua, el descenso del punto de congelación, ¿sí?,
la solución congela, baja su punto de congelación en 4,48 grados Celsius. Ahora, si a nosotros nos piden calcular cuál es ese punto de fusión o punto de congelación de esa solución, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El agua pura funde o se congela a 0 grados Celsius. Pero nosotros sabemos que nuestro delta T, cuando le agregamos el anticongelante, por eso es un anticongelante, el agua va a fundir, va a disminuir la solución acuosa, su punto de fusión en 4,48 grados. Entonces, 0 menos 4,48 va a dar menos 4,48. ¿Qué quiere decir? Que la solución acuosa de etilenglicol que nos da el problema va a fundir o va a tener un punto de congelación de 4,48 grados Celsius. Seguimos. Presión osmótica. ¿Qué se observó? Que cuando nosotros tenemos en este aparatito que marca el recipiente, que representa el esquema, una membrana semipermeable, es decir, una membrana sólida que tiene poros y deja pasar solamente las moléculas pequeñas y no las moléculas o partículas porque pueden ser moléculas o iones, grandes. Se llaman membranas semipermeables y se diseñan tecnológicamente. Hace muchos años se usaban ciertos tipos de celofán, ciertos tipos de papel o ciertos tipos de membranas de animales, ¿sí? Entiéndase, piel de animales, ¿sí? Como membranas semipermeables. Ahora se las fabrica artificialmente. Entonces, ¿qué se ha observado? Que si dentro de ese recipiente nosotros tenemos, por ejemplo, en un lado, en el lado derecho, ¿sí? Una solución, ejemplo, sal disuelta en agua, ¿sí? Y del otro lado tenemos agua pura, ocurre un fenómeno. El agua pura tiende a atravesar la membrana y aumentar la dilución, diluir más, ¿sí? La solución salina. Esto hace que como entra más agua dentro de la parte del recipiente donde está la solución salina, se produce un fenómeno que se llama ósmosis. Ósmosis, pasaje de un solvente a través de una membrana semipermeable. Esto va a hacer que la membrana, al dejar atravesar líquido, el nivel del líquido suba por este tubito. Esa diferencia de altura es lo que se llama presión osmótica. Es la presión que ejerce sobre el fenómeno de ósmosis o producido por el fenómeno de ósmosis por el líquido que forma la solución. Esa presión osmótica se puede calcular como la presión osmótica que se simboliza por la letra pi va a ser igual a m por r por t, siendo m la molaridad, en este caso molaridad de la solución, la molaridad de esta solución obviamente, de la que tenemos dentro del recipiente, multiplicada por r, que es la constante que nosotros vimos, la constante de los gases, 0,082 litros de atmósfera sobre Kelvin mol, y multiplicado por T, que es la temperatura absoluta en Kelvin. Bien, ¿qué se ha observado? Que las propiedades coligativas respondían perfectamente dentro de estos parámetros a estos cálculos, a estas ecuaciones. Pero que a veces había que hacer una corrección. ¿Cuándo había que hacer una corrección? Fundamentalmente cuando los solutos eran no iónicos. ¿Qué quiere decir solutos no iónicos? ¿Sí? Mejor dicho, cuando eran solutos no iónicos funcionaban perfecto. Ejemplo, ¿sí? Azúcar disuelta en agua. Ejemplo, aspirina disuelta en agua. Ejemplo, cualquier sustancia no iónica que no se separara, disuelta en agua. Ahora, ¿qué ocurría cuando las sustancias son iónicas?
el valor que se pensaba obtener si cambiaba. Cambiaba y se multiplicaba a veces por 2, por 3 o por valores mayores que 1, ¿sí? 2 o 3, ¿sí? Generalmente eran 1, 1, 2, 1, 8, 1, 7, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Y que tenían que ver fundamentalmente con la posibilidad que el soluto se ionizara y formara iones. Entonces, cada ion actuaba como si fuera una molécula independiente. Entonces, el cloruro de sodio, que es sal común, se disocia en iones sodio y cloruros. Cada ion sodio y ion cloruro actuaba como molécula independiente. Es decir, que había un factor de corrección que había que multiplicar a los cálculos anteriores por 2, o aproximado, porque en realidad no necesariamente este número es un 2, sino puede ser un número cercano a 2. En el caso del cloruro de calcio, como es el cloruro de calcio, cuando se disuelve en agua libera 3 iones, un ion calcio y 2 cloruros, a veces había que multiplicar por 3. Reitero, son datos experimentales. Uno puede pensar cuál sería el valor cercano de ese factor de corrección y que se lo conoce como factor de Van Hoff. Entonces, a esos valores que nosotros calculábamos, o mejor dicho, a esas ecuaciones que usábamos calcular esos valores, hay que multiplicarlo para hallar el valor real por un factor de corrección que es un dato experimental. Obviamente ese factor de corrección, si es a la inversa, lo puedo calcular si me dan este dato de temperatura, ¿sí? De ebullición, temperatura delta del punto de ebullición, delta del punto de fusión o presión osmótica, ¿sí? Y me dan estos datos teóricos, lo multiplico por el factor de corrección y lo puedo calcular. Siempre hay que tener en cuenta que un factor de corrección lo que hace es, me corrige un valor teórico y me lo lleva a un dato experimental. Y siempre hay que tener en cuenta que para casos no ideales hay que usar un factor de corrección, al menos que me digan sí, que trabajo idealmente, no tengo en cuenta el factor de corrección, ¿sí? O no lo aclare la ecuación y no tenga forma de calcularlo. Bien. Ahora vuelvo a presentar. Vamos a la